Buenas tardes, me da mucho gusto que estén con nosotros. Yo soy Nora Barquín y trabajo para Cancer Wellness Center haciendo programas en español para toda nuestra comunidad latina. Y hoy tengo el gusto enorme de presentarles al doctor José Ramón Fernández Peña. Él es un experto en salud pública, es el fundador y director de la iniciativa Welcome Back, que ha sido muy importante para traer de regreso, como dice el nombre, a profesionales de la salud que están viviendo en Estados Unidos y que hacen otras profesiones, pero que quieren regresar otra vez. Entonces, para nuestra comunidad inmigrante eso ha sido súper relevante para poder tener personas calificadas que hablan el idioma y comprenden la cultura de los inmigrantes. Bueno, tengo el gusto de decirles que él y yo fuimos compañeros cuando estábamos en la Ciudad de México hace muchos años en la preparatoria. Después él estudió medicina en la UNAM y después hizo una maestría en administración pública en la Universidad de Nueva York. Y ha sido profesor por muchos años de salud pública en la Universidad de California, San Francisco, California, ¿correcto? Y además, pues ha hecho muchísimo por la salud de los inmigrantes, es un experto en cómo hacer programas educacionales de salud y además en salud pública. Así que muchas gracias, profesor Ramón, por haber aceptado mi invitación. Gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto. Bueno, pues la idea de esta plática surgió porque en los 6 meses que yo llevo trabajando en Cancer Wellness Center, me di cuenta que la mayor parte de las personas que llaman para entrar a nuestros programas tienen un grado de cáncer 3 y 4. Ahorita les explicamos qué quiere decir eso. Entonces, pues eso realmente hace mucha diferencia en cómo va a progresar la enfermedad y cuál es el futuro de esta persona. Entonces yo pensé, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente llega con grados de cáncer 3 y 4? Y solamente de todos los que yo he recibido, solamente una persona tenía el grado 1. Y yo voy a después platicar por qué fue que yo le pregunté qué es lo que había de diferencia, qué había hecho ella, cómo le habían detectado el cáncer, y les platicaré después de hablar ahorita en la plática con el doctor Fernández Peña qué fue la diferencia para esta persona. Entonces, José Ramón, ¿tú nos puedes platicar un poco qué es lo que tú piensas de cuál es la importancia de la detección temprana del cáncer? Sí, con mucho gusto. En general, en todas las enfermedades, en general, si no hablamos de enfermedades, si hablamos de salud, para mantener la salud, una de las cosas más importantes que podemos hacer es estar pendientes de nuestra salud. Es decir, intentar comer lo mejor posible, intentar hacer algún tipo de ejercicio, intentar disminuir nuestro ingreso pues, de cosas como alcohol o tabaco o sustancias de otro tipo que puedan afectar el cómo vivimos, de no comer demasiado de nada y un poco de todo. Y esto en general nos va a ayudar a vivir mejor y a tener una salud más fuerte. En el tema concreto del cáncer, la detección temprana puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, así de fácil. Hay muchos cánceres que presentan manifestaciones pronto, cosas que pueden ser tan simples como que un día tosí y me salió un poquito de sangre con la flema, o fui al baño y había un poquito de sangre en el excremento o en la orina, o de repente noté que tenía un bulto aquí cerca de la garganta. Esas cosas que pueden parecer tan simples
pueden ser signos tempranos de un cáncer, una mancha en la piel que de repente crece o que cambia de color, cambio en el tono de voz, todo ese tipo de cuestiones que pueden parecer cualquier cosa, si son, pueden no ser manifestaciones de cáncer, pero si lo son, al encontrarlas tempranamente y hacer algo sobre ellas, significa que una persona se puede en muchísimos casos curar completamente. Desgraciadamente hay otros cánceres que son silenciosos y que solo hacen ruido, por así decirlo, hasta que ya es muy tarde, pero son la minoría. Afortunadamente, gran tipo de cánceres pueden ser detectados temprano. Y hablando de eso, ¿usted nos puede explicar cuáles son los diferentes grados que hay o etapas del cáncer y por qué se hacen estas diferenciaciones? Sí, en general se habla de 4 etapas, en general. Y la primera etapa es cuando el cáncer se encuentra localizado en el punto en el que está y nada más. Y según van subiendo los números 2, 3, 4, significa que el cáncer ha avanzado y se ha expandido a otras partes del cuerpo. Dependiendo del tipo de cáncer del que estemos hablando, a veces hay fase 1A o 2A y 2B o 3C. Eso son variantes sobre si el cáncer está limitado, por ejemplo, por decir algo, si fuera un cáncer de pulmón, si está nada más en el pulmón o si ha invadido otra parte dentro del pecho o si responde a cierto tipo de agente. Cuando se toman radiografías y ese tipo de estudios, a veces se inyectan medios de contraste. Entonces, si recibe cierto medio de contraste, pero no otro, puede indicar más claramente el tipo de cáncer que es y si depende de hormonas o no depende de hormonas. Entonces, es como ponerle varios apellidos a un cáncer que nos ayuda a entender dónde está y hasta dónde se ha expandido o no. Mientras menos expandido esté, obviamente es mucho más fácil tratarlo. Se puede en muchos casos, erradicar por completo, eliminar por completo, pero en otros casos se puede controlar perfectamente a través de a veces cirugía, a veces medicamentos, a veces cambios de dieta acompañados de ese tipo de tratamientos. Y, por ejemplo, para hacerse un examen de detección del cáncer, ¿los factores de riesgo son importantes y como qué es un factor de riesgo? ¿Nos puedes explicar un poco más acerca de Sí, esto? sí, sí, muy importante. Los factores de riesgo, en realidad a lo que se refieren es qué hay en mi cuerpo o en mi vida o en lo que hago que me pone a mayor riesgo de desarrollar un cáncer. Creo que el mejor conocido de todos puede ser el fumar y el cáncer de pulmón, ¿sí? Entonces, una persona que fuma tiene más riesgo de ¿no? De desarrollar cáncer de pulmón que una persona que no fuma. También una persona que no fuma, pero que vive con alguien que fuma y está recibiendo ese humo de segunda mano, también tiene un riesgo más alto de desarrollar cáncer de alguien que vive en una casa donde nadie fuma. Entonces, esos son los tipos de riesgos para el cáncer. A veces estos riesgos dependen, como decía, de lo que hacemos nosotros mismos o de lo que comemos nosotros mismos. Y en otros casos no dependen de nosotros, sino depende de nuestra historia genética. Un ejemplo muy clásico es el cáncer de pecho en las mujeres. Una mujer que viene de una familia en que su madre o su tía o su abuelita tuvo cáncer de pecho, tiene en general un riesgo más alto de desarrollar cáncer de pecho que una mujer que no viene de una familia en la que lo hayan tenido. Así hay varios tipos de cánceres que tienen un componente, se llama genético, que tiene que ver con la historia de salud de la familia. Por eso muchas veces cuando vamos al médico nos preguntan sobre la salud de nuestros papás o de nuestros abuelos o de nuestros tíos para poder ver si hay algún patrón, algo que se pueda estar repitiendo. Entonces, hay riesgos de cáncer de los que nos podemos alejar. Por ejemplo, puedo yo decidir dejar de fumar.
con ayuda, pero puedo decidir hacerlo. Pero si vengo de una familia donde por generaciones ha habido cáncer de pecho, ahí lo importante es estar pendiente, sabiéndolo y revisarse periódicamente para que al menor signo de que pueda haber un cáncer de pecho se pueda atender rápidamente. En Y esto es importante, perdón, no, eh, no. los aspectos de educación, por ejemplo, para las mujeres aprender a hacerse detección en el pecho, aprender a palparse para buscar ganglios, para buscar pequeños nódulos. Eso, hay unos programas excelentes para aprender a hacer eso. Muchas señoras lo hacen en la regadera mientras se están bañando. Se tocan el pecho para ver, y la axila para ver si hay algún tipo de bolitas o algo semejante, o si ha cambiado la piel de alguna manera, si el pezón se ha metido para adentro, por ejemplo. Los hombres, que muchas veces somos mucho más pesados para ir al médico y más reacios, por ejemplo, el cáncer de testículo, una forma de detectarlo es revisarse regularmente uno mismo, tocarse a ver si encuentra uno cambios de tamaño o durezas o bolitas o cosas que puedan indicar que hay algo nuevo, que hay algo raro ahí. Entonces, realmente la educación es súper importante para que la gente vaya más a estas pruebas de detección temprana. Súper importante, es súper, súper importante. Y hay varias cosas yo creo que es importante recalcar. Es que muchos le tenemos miedo a los doctores, porque me va a doler, porque, ay, yo no quiero que me digan, yo prefiero no saber. Muchos a veces no tenemos doctores, entonces ¿a quién le preguntamos? Muchos, la palabra cáncer crea mucho miedo, porque pues a veces pensamos que es una sentencia de muerte. Cáncer quiere decir se va a morir mañana. Pero yo estoy aquí, por ejemplo, para decirles que yo he tenido cáncer 2 veces y tuve la enorme fortuna de encontrarlo pronto. Y en ambos casos tuve la fortuna de que en un caso con operación y en otro caso con tratamiento me quitaron el cáncer y aquí estoy para contarlo. Ujú. Claro, estamos viviendo también en el siglo XXI y esa es una diferencia importante. Mucha gente piensa que el tratamiento de cáncer es aquel tratamiento horrible de hace 40 años o 50 años, donde a uno le daban radiaciones y se le caía el pelo y se quemaba todo y era muy fuerte, era muy terrible. O los medicamentos que eran muy tóxicos y que la gente se sentía terrible con los medicamentos. El tratamiento de cáncer ha avanzado tanto, 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 que los tratamientos son cada vez más efectivos y mejor localizados, con lo que hay menos efectos secundarios. Entonces no está uno como envenenado todo el día y puede seguir viviendo, sí, a lo mejor incómodo aquí y allá, pero la promesa de mejoría es cada vez más fuerte. Y esa es una cosa importante para que hay que recordar. Sí, es verdad. Cuando la gente tiene, diagnostican con cáncer, es como si les cayera una bomba encima. Claro, Se abruman muchísimo mucho. y piensan que es la peor que va a pasar. Pero en realidad sí, las cosas han mejorado. Yo también puedo hablar de la experiencia familiar. Mi cuñado hace 30 años murió de leucemia mielocítica en un año. Wow. Y ahora ya hay muchísimos tratamientos con células que van, se las regresan al cuerpo y ellas van y atacan a los tumores, que eso ni se pensaba hace 30 años, ¿no? Entonces, realmente la ciencia ha avanzado y la medicina ha avanzado muchísimo en los tratamientos de cáncer. Pero igual nosotros tenemos que hacer nuestra parte y estar pendientes de ir a hacer los exámenes que sean necesarios cuando tenemos idea de que algo no está bien. Eh, en el caso de la población latina, José Ramón, ¿tú qué sabes? ¿Cómo es la detección temprana? ¿Tú crees que hay diferencias con otras poblaciones? ¿Tú qué haces salud pública? Eh, yo creo dos cosas. Una cosa es que para algunos cánceres son más comunes en la comunidad latina que en otras comunidades. Por ejemplo,
El cáncer del cuello de la matriz en las mujeres es bastante frecuente en la comunidad latina. Y ese es un cáncer que se puede detectar muy rápidamente y muy efectivamente. También yo creo que muchas personas en nuestra comunidad latina desafortunadamente no tienen seguro médico o se preocupan de que si van al médico algo pueda pasar, que no sé, no, que haya problemas con sus papeles o que no les vayan a dar servicio. Y eso en algunos casos es cierto, pero no en todos casos. Hay muchas clínicas comunitarias y programas y ferias de salud donde uno puede ir sin ningún tipo de papel a presentarse y hacerse las señoras, por ejemplo, un mamograma, un estudio del pecho para ver si hay tumores en el pecho. Ujú. Hay programas también comunitarios donde uno puede ir a hacerse un examen físico anual sin costo. Y me imagino que tú sabes más de esos programas aquí que yo. Sí, en realidad sí, sobre todo para el cáncer cervical y el cáncer del seno. En Illinois hay muchísimos centros comunitarios que hacen esos exámenes gratis. Yo al final de la charla les voy a presentar un mapa y la información de a dónde pueden llamar. Para la gente que vive en Lake County, también la YWCA es una opción. Ellos también tienen un teléfono que igual les voy a presentar, donde pueden llamar y hacer citas para mamogramas gratis. Y la otra asociación es también para mamogramas y para cáncer cervical, que aparentemente son los que son más prevalentes en las mujeres latinas. Entonces, por lo menos estas dos opciones hay, aunque uno no tenga seguro, no tenga documentos, el hecho de que vive en Illinois, esa es la única restricción, que uno viva en el estado de Illinois. Y está distribuido, van a ver el mapa a lo largo de todo el estado. Para Lake County está el Lake County Health Department, el que está en la calle de Grant, en Waukegan, es el centro base y de ahí es donde mandan a la gente a otros diferentes lugares. Y la YWCA también tiene en Chicago otro número de teléfono que yo les voy a dar, pero hay otros programas gratis, esas clínicas que les llaman, que tienen ayuda financiera federal, federally funded o alguna así, que el gobierno federal les da dinero. Muchas de esas también tienen servicios gratuitos. Y en otro lugar que también yo he sabido es UIC, tiene un programa en el cual ayudan a la gente, tienen hasta consejeros financieros. También les voy a proporcionar el teléfono y ahí ellos les llaman, tienen gratis el cáncer de seno y el cáncer cervical, pero también si fuera otro tipo de exámenes que se necesitara, si son de bajos ingresos y viven en Illinois, no importa que no sea, que sea Lake County, el condado no importa, también ellos tienen ayuda financiera para gente de bajos ingresos. Así que sí hay programas y hay que buscarlos y hay que ser proactivos en encontrar estas opciones y en acudir. Lo ideal sería que cada año por lo menos fuera hacerse un análisis físico, un examen físico. Pero si no es el caso, por lo menos cuando ustedes tienen dudas de que algo no está bien con su cuerpo. Muy bien, ¿qué más les iba a decir? Si puedo agregar algo, Claro que es que esa importancia de la detección temprana hay que enfatizarla y repetirla y repetirla. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para perderle ese miedo tremendo al cáncer. Y si tenemos alguna pregunta o alguna duda, es que aquí tengo una bolita que no sé qué, hay que preguntar. Hay que preguntar si puede ser o no puede ser. A lo mejor es nada, a lo mejor es un piquete de mosquito, a lo mejor es una bolita de grasa, un pelo enterrado, pero hay que, hay que buscarle, hay que rascarle porque, repito, la promesa de vida es cada vez más grande en el tratamiento de cáncer. Incluso porque vivimos aquí en esta zona de Chicago, Illinois, hay cantidad de centros médicos que tienen programas de investigación y tratamiento para todo tipo de cáncer.
Entonces, hay que aprovechar que esos recursos existen y uno puede ir y decir, pues mire, fui al doctor, me dicen que tengo este tipo de cáncer, veo que aquí ofrecen diferentes tipos de tratamiento. ¿Cómo hago para apuntarme? Y para eso, trabajadores sociales y otras personas que trabajan en estas clínicas comunitarias, en estos centros de salud, pueden ayudarlos a conectar con esos recursos. Ujú. Y reconozco en mí mismo y en mi gente que las mujeres son generalmente las que se ponen las pilas más rápido para hacer este tipo de cosas. Y mis compatriotas, mis colegas hombres, somos más cobardes, digo así, o no es cobardes, que estamos ocupados, tenemos trabajo, tenemos responsabilidades, pero no nos gusta ir al doctor. Hay que invitar a nuestros compañeros, a nuestros maridos, a nuestros hijos, a nuestros suegros. Hay que animarlos a que vayan a checarse ese dolorcito que tienen aquí desde no sé cuándo, o que hizo otra vez del baño y salió sangre. Esas cosas hay que acompañarlos a que superen esa desidia y que busquen tratamiento. Tristemente, el cáncer también puede afectar a los niños. Entonces, a los niños es súper importante llevarlos a sus revisiones periódicas con el pediatra. Entonces, que no se nos olvide que no es nada más para personas mayores o para los que fuman o para los que beben o los que tosen. Es que esta enfermedad desgraciadamente puede afectarle a cualquiera de nosotros, hasta a nuestros animales. Un perro se me murió de cáncer. Entonces, es una cosa que existe por todos sitios y quiero que si no se acuerdan de nada más que de esto, es que no es necesariamente una sentencia de muerte. Ujú. Hay opciones hoy en día que no había hace 5 años, ya no digo 20 años, hace 5 años no había tratamientos que hay hoy en día. Y eso es súper importante mantenerlo en mente. Ujú. Y hablando de esta detección temprana, yo les puedo enseñar les puedo hablar de algo que leí sobre el CDC y un estudio que hubo de a 5 años de sobrevida. Las personas que tuvieron el cáncer detectado en la etapa primera, a 5 años de vida, había 99% que habían sobrevivido 5 años. Después, en el etapa 2 y 3, era 86%. Sin embargo, los que habían tenido su detección de cáncer en la etapa cuarta eran solamente 28%. Entonces, es una enorme diferencia Sí, de lo que hace la detección temprana. total. Y de hecho, yo les voy a decir que la idea de hacer esta plática fue porque alguien habló al centro y yo siempre cuando les hago la entrevista inicial les pregunto qué etapa del cáncer les hicieron su diagnóstico y como les comenté, todos dicen 3 y 4, 3 y 4, 3 y 4. Y solo una persona me dijo en la etapa 1. Entonces le dije, bueno, pero ¿por qué fue que ustedes lo dictaron? ¿Me puede explicar un poco más qué hace o qué ha pasado con usted? Dice, bueno, es que ella tenía cáncer del seno y me dijo, es que yo me hago todos los meses mi examen de los senos. Yo toco mis senos y me di cuenta que tenía una bolita. Y además, todos los años voy a hacerme un mamograma, porque ya tengo de 45 años en adelante. Y a mí me lo hacen gratis en la clínica de salud, en este caso era Lake County. Así que yo voy por mi pase y me mandan al hospital X, que en este caso era el que está en Libertyville. Pero lo importante fue que ella estaba consciente de que era importante hacerse el examen mensual y el mamograma. Y eso fue lo que hizo que ella tenga su detección cuando está en la etapa 1 y que además el pronóstico y el tratamiento vayan a ser más fáciles. Sí, Entonces, ella no tiene seguro social y tampoco tiene documentos, pero no importa, ella estuvo pendiente de su salud. Esa es la diferencia. Yo no digo que no sea más difícil si no hay seguro, pero es difícil, pero no es imposible.
y lo que importa es la actitud de nosotros, que seamos proactivos en buscar nuestra salud, que cumplamos con los exámenes mensuales de cáncer de los pechos y el mamograma cuando ya pasamos de 45 años. Entonces, yo realmente las invito y los invito a que reflexionen de lo importante que es eso y que piensen que una detección temprana va a hacer mucha diferencia en cómo se va a atacar y cómo va a evolucionar el cáncer. Mucha diferencia. Pues ahora, no sé si tú tienes algún otro comentario o les enseño los diapositivas donde está la información de los exámenes para cáncer del seno y cáncer cervical. ¿Quieres No sé si alguien de la audiencia tenga alguna pregunta, algo que quieran preguntar. Sí, pueden poner su sonido. A ver. Ya ahorita tienen la opción de si quieren hacer una pregunta, o de todas maneras yo ahorita les voy a compartir la pantalla y para enseñarle estas diapositivas y al final también podemos ver si alguien más tiene preguntas.